tu abuelo era ascendiente de Inglaterra, no necesariamente era ascendiente de los negros antillanos. Exacto, pero hubo mezcla cuando fueron a Jamaica. Ya, entonces tú eres de ascendencia afroantillana. Exacto, y combinación con India. Mi bisabuela por parte de abuelo era de la India. Claro. Entonces por eso el aspecto así como indostano. Sí, claro. Mi papá parece árabe, 100%. Por supuesto. Súper interesante. Sí, o sea, es una vaina así toda de que... Por eso que muchas veces yo digo de que, ay, sí, somos familia, o ella quisiera ser familia mía. Claro. Pero ya no tenemos un lugar donde buscar porque su papá murió, mi abuelo y todos sus hermanos murieron, y queda la familia de él por parte de solamente él en Jamaica. Ajá. Y tampoco tienen información porque eran sus hijos. Claro. Son sus hijos. Chuso, pero tiene que ser algo, porque, o sea, el Sí, apellido es, ¿sabes? Es, Sí. es como todos los deseos que yo me he topado por ahí en el camino. Todos tenemos algo, ajá, de que champapá es primo de no sé quién, Ajá. todos. Sí, como los González. Sí. Yo soy familia de, bueno, mi abuela, ya vamos a empezar. Ok. Por Hola, señores. Hola, bebés, ¿cómo están? Aquí haciendo conversa con el señor Calito de Sedas, nuestro invitado aquí en Cuando Hablamos Todo Fluye. Y esto está fluyendo, pues aquí hay una conversación más mía que de él, pero a quien venimos a ver hoy es a él. Carlos es una persona que conozco hace, pues sí, más de 20 años, ¿no? Sí. Más de 20 años. Su familia me conoce a mí, yo conozco la de él conoce a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Estuvimos en la escuela juntos y yo he visto la transformación de este ser humano desde mal portado en la escuela, jalada de oreja, la persona mega inteligente del salón que se le ocurrían todas las ideas creativas, participación artística, Sí. Esa persona que nos incitaba a hacer desorden, pero también orden, y un man que a lo largo de su vida ha pasado tantas experiencias para llegar a ser lo que es hoy, que por eso está aquí, para que nos dé su experiencia como un artista, como un ser humano, como un hijo, y nos cuente cómo fue esa evolución de cantar para los que estuvieron en el IPA, que de ahí venimos nosotros, Claro. en el CEN, junto con otros, en solista, y después creerse ese sueño de, papá, yo voy a ser cantante algún día. Entonces, no tengo más nada que decir de Carlos que aquí les presento a Calito de Sedas, que estuvo en Mecánica Informal, y lo primero que quiero, Carlos, que nos cuentes es cómo fue ese sueño y qué detonó en ti querer ser artista. Bueno, primero que nada te agradezco por la oportunidad de tenerme aquí hablando en tu podcast. Me parece súper genial que hagas esto y gracias por tan bonitas palabras. Yo pienso muchísimas cosas maravillosas también de ti. Estamos tirando la cédula aquí que hace 20 años nos conocemos. Yo ya lo dije, o sea, yo tengo 37. O sea. Pero la admiración y el respeto es mutuo. ¿Cómo se me ocurre a mí esta idea o de dónde nace este interés por el arte? Yo desde que era muy niño, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en un edificio, mi papá, mi mamá y yo vivíamos en un edificio que se llamaba Edificio Helvecia, que ese edificio quedaba en la Transísmica, arriba del Banco Chase, en toda una esquina donde al frente está Banco Nacional y al costado está la Nissan. Ajá, el actualmente Banco Nacional hoy. Ajá. Y al lado del urbanismo, me parece. Bueno, no recuerdo, la cuestión es que no recuerdo ahorita, que tengo rato que no paso por ahí, pero sobre la vía transísmica y nosotros vivíamos un cuartito. Y mi papá y mi mamá eran de estas típicas familias panameñas que los domingos, por ejemplo, mi papá le gustaba tomarse sus cervezas, limpiar la casa con mi mamá y ponían música a todo volumen. Dentro de las cosas que yo escuchaba, por mi papá, por un lado, escuchaba mucha música tropical, mucha salsa específicamente, y por mi mamá escuchaba algo de típico. Entonces, yo recuerdo que yo agarraba, nosotros tenemos todavía, existe ese rallador de papas y de zanahorias y tal, y yo agarraba desde muy chiquito un tenedor y empezaba a hacer como si fuera una churuca, y a seguir la música, lo que estaba sonando, empezaba yo a darle con el rallador de papas y con el dichoso tenedor. Entonces, progresivamente se fue despertando en mí
No sé de dónde vino, yo creo que eso vino innato en mí, pero poco a poco se fue despertando ese interés. Hasta que pues llegamos al colegio y en el colegio, lo hablábamos hace un ratito, tras de cámara, había un concurso que hacía el bachillerato de ciencias. Nosotros nos graduamos en mercadeo ¿era mercadeo y publicidad o era mercadeo? Sí, mercadeo y publicidad. Sí, mercadeo y publicidad. Entonces, el bachillerato de ciencias hacía este evento que se llamaba Science Entertainment Night, y donde hacían como una serie de concursos. Dentro de esos, tira tu lírica. Y dentro de esos concursos había concursos de coreografía y una serie de cosas donde participaban. Básicamente era un concurso de estudiantes, sí, creado por estudiantes para estudiantes. Y era una feria súper interesante. Exacto, una actividad ahí muy bonita. Hacían concursos de barra, comparsas y cosas, claro. Exacto. Entonces, dentro de eso hacían el concurso de tira tu lírica y ahí empiezo yo a involucrarme. Eso fue a partir de tercer año. Empiezo yo a involucrarme en eso con otros... Tercer año en donde nos dejaban participar. Exacto, porque antes de eso no lo permitían. Era una actividad de segundo ciclo, en realidad. Exacto. Entonces empiezo yo en tercer año a participar con otros colegas, otros amigos más bien de la escuela, y participo así hasta sexto año. Y en sexto año le digo yo a mi papá y a mi mamá, no sé si tú te acuerdas que a nosotros en la escuela nos llegaban no me acuerdo si era la Universidad Nacional o qué, o el Departamento de Psicología. Sí, el Departamento de Psicología nos traía una evaluación. Ajá, donde que llenábamos. Claro, tú llenabas eso y ahí más o menos ahí salían, digamos que las competencias o habilidades inherentes que cada uno tenía para saber más o menos qué estudiar. Y todo lo que a mí me salía era disque arte, música, artista, en fin. Y cuando yo le digo a mi mamá y a mi papá en la casa que yo quería estudiar para ser músico, que yo quería ser artista, mi papá y mi mamá, en su cosmovisión de ese momento, tratando también de darme los mejores consejos para mí, me decían, hey, no estudies música, eso agárralo como un hobby, porque ahí eso no vas a hacer carrera o no hay buena plata en eso y tal. Y yo le digo a mi papá, ok, listo, yo voy a estudiar, bueno, mercadeo y publicidad, porque la verdad es que a mí todavía me gustaba también el mercadeo y la publicidad y me gustaba la producción audiovisual. Entonces yo digo, voy a estudiar eso, pero que sepas que algún día yo voy a ser artista y todo lo que yo voy a aprender en la universidad respecto al marketing, publicidad y producción audiovisual, lo voy a aplicar algún día a mi proyecto musical. Y un par de añitos después, ahora, pues así es. Te vieron convertido en ese artista que tanto anhelaste. Sí. Y es ahí en donde creo que a todos nos pasa que nuestros papás, siempre dentro de lo que ellos saben y lo que ellos le enseñaron y la visión que ellos pueden tener, siempre buscan lo más conveniente para nosotros. Claro. Pero si tú sientes esa pasión y tú te la crees, tú puedes ir más allá y lograr tus sueños. Sí, está bien, no puedo ser artista hoy, pero puedo estudiar algo que va a ser el vehículo para llevarme a mí al punto de ser el mejor artista dentro del género que yo quiero exponer. Claro. Y es aquí donde también te dejo para que nos expliques un poco qué género es. Yo sé que hay mucha gente que te conoce, hay mucha gente que aquí que lo va a ver, que sabe en dónde tú estabas, qué haces, pero que les expliques un poco a la gente ese género y cómo llegaste a identificar que ese era el género o que por ahí querías tú ser artista. Bueno, el género, yo diría que es que no sé cómo definirlo porque es una fusión de muchas cosas, pero podríamos describirlo como tropical alternativo, ¿no? Y empieza por mi papá, porque mi papá me expuso a mucha salsa. Yo recuerdo cuando yo estaba niñito, o sea, podía estar yo en primer grado, por ahí, segundo grado, y yo recuerdo que mi papá, mi mamá estaba estudiando, creo que estaba estudiando un posgrado. Mi mamá es trabajadora social. Ella estaba estudiando, me parece que un posgrado, y yo recuerdo que mi papá tenía un carro, un Datsun 120Y, de no me acuerdo qué año, rojito, y él tenía en ese carro, ay Dios, no me quiero poner emotivo. Dale, que aquí estamos en confianza. Sí, en ese carro él tenía un radiocassette.
y nosotros íbamos, no sé si eran todas las noches que mi mamá tenía clase, pero íbamos, todas las noches que íbamos a buscarla, mi papá ponía el mismo cassette de salsa. El mismo cassette de Sí, salsa. sí, y yo puedo recordarte, o sea, ahora que mencionas esto, te puedo recordar en la escuela, cada vez que teníamos receso o no iba un profesor, a Carlos agarrando a las muchachitas para darle la vuelta y terminar bailando salsa. Puede ser, sí. La verdad es que sí. Y yo creo que el haber estado expuesto a la salsa por parte de mi papá, y mi papá es un fanático durísimo de la salsa, por tanto tiempo, luego también estuve expuesto a otras manifestaciones artísticas, culturales que se fueron desarrollando en nuestro país, como el típico, el reggae panameño, el romantic style en su momento. O sea, todas esas cosas fueron forjando la identidad mía como artista ahora. Yo principalmente quería hacer salsa, pero a través de Mecánica Informal y a través de algunos compañeros de Mecánica Informal, conocí la timba, que la timba es como una corriente de la música popular cubana, que es un poco más, no vamos a ahondar en eso, pero digamos que para mí, en mi opinión, es un poco más agresiva que la salsa, tiene otros componentes, o sea, tiene otro tipo de movimiento, claro, del cuerpo. Exacto, para mí es mucho más... tropical. No tropical, sino más gratificante, para mí, me gusta más. Entonces, yo empecé a conocer eso. Y en el proceso que empezamos a hacer Mecánica Informal, yo luego me empecé a cuestionar, está bien, estamos haciendo un género que proviene de Cuba, pero es que yo no soy cubano, yo soy panameño. Y yo estoy orgulloso y soy un defensor de mis raíces, pero duro. Entonces, yo soy panameño, entonces yo ¿cómo hago para meterle el flow panameño? Y de ahí empecé con esta necesidad de hacer, de meterle la esencia panameña. Y eso me llevó a hacer ahora, cuando finaliza Mecánica Informal, que ahora da paso a yo estar haciendo ahora mi proyecto como solista, da pie a que yo abrace la panameñidad mucho más y los diversos elementos que componen esa panameñidad ahora en mi proyecto solista. Entonces, la respuesta a lo que estoy haciendo ahora es tropical contemporáneo, si pudiéramos definirlo como algo, pero es una mezcla entre la cultura popular bailable, la salsa y tal, pero también mucha panameñidad. Ahí en el disco que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, te vas a encontrar que yo decidí no ocupar trompetas, trombón, saxofón y tal, como se ocupaba antes en Mecánica Informal, sino que yo dije, ¿sabes qué? Voy a ocupar el acordeón. Porque el acordeón, si bien no nace en Panamá, claro, pero forma parte de nuestra identidad nacional. Exacto, el porque, típico. claro, porque fue acogido como un instrumento que llega de Europa en varios países de Latinoamérica, entre esos Panamá, y nosotros le pusimos nuestra impronta. Y al ponerle nuestra impronta, automáticamente pasa a ser parte de nuestra cultura. Claro. Entonces, en el disco que estoy haciendo nuevo, en vez de coristas que cantaran, digamos que con un estilo más salsero, busqué cantalantes de típico, que cantan muy bien, pero que tienen un jondeado que tú tienes que ser de allá donde uno para entenderlo. Yo escuché tu música y me parece súper interesante decirlo aquí, o sea, el acordeón, primera vez que me estoy enterando que el acordeón es panameño, o sea, yo en mi vida vivía engañada, pues yo pensé que el acordeón era de nosotros, identidad panameña. Obviamente lo es en este momento, pero no nació aquí 100%. Claro, es un instrumento que, claro, con la colonización, los viajes de Europa hacia acá, en fin, esta mezcolanza cultural que hubo, es un acordeón que proviene de Europa, llega no solamente a Panamá, llega a Colombia, llega a Argentina, creo que usan el acordeón o el bandoneón, en Brasil usan bandoneón también, o sea, llega a Dominicana, por ejemplo, entiendo yo que el merengue ripiado de Dominicana se hacía con acordeón. Entonces, en fin, el vallenato en Colombia, o sea, pero ¿dónde empieza a formar parte de la cultura de cada país cuando cada uno le mete su impronta? Cuando el dominicano en su contexto social, cultural, artístico, político, económico, todo el contexto de Dominicana dice, voy a hacer esta vaina así, y empieza a darle emoción, pasión. Le mete su sazón.
el panameño le mete la suya, el colombiano la suya, el brasilero la suya, el argentino la suya, y así sucesivamente. ¿Me explico? Y va evolucionando, porque también hay artistas Claro. que veo ahora de típico, que no vamos a mencionar nombres, pero que ya le están dando la vuelta a esa música típica con ese acordeón, Claro. que es un instrumento tan típico ahora y que me parece súper interesante que tú lo utilices dentro de tu música. Claro. Que al final es esa parte de la panameñidad que tú nos hablas. Sí, y al final, como te digo, yo lo uso porque y como eso te decía, las cantalantes, hay salomas, gritos de campo, hay tambores de la región azuerense, si pudiéramos determinarlo de alguna forma, y también de otras regiones como las regiones negroides de Panamá, como por ejemplo Boom de Bullerengue, tengo algunas cositas ahí también, que eso es del Darién, el Congo de Colón, y así sucesivamente. Hay hasta calipso y todo en ese disco que yo estoy haciendo. Entonces es una fusión de panameñidad, pero esto nace, para digamos ya aterrizar un poco la idea de dónde nace también la idea, nace de la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional, porque como mercadólogo, al igual que tú, yo durante el tiempo que estuve con Mecánica Informal, empecé a observar que aquí, sobre todo en la ciudad, no voy a hablar de toda la república, porque la panameñidad se vive diferente en cada región del país, pero sobre todo en la ciudad donde somos nosotros, siempre hay un dicho en inglés que dice, the grass is always greener on the other side of the fence. Como la hierba es más verde siempre del otro lado. Ajá, exacto. Como que haciendo ver como que siempre lo que viene de afuera es lo mejor. Y como que en Panamá no tenemos cosas buenas. Y empezaba a ver, por ejemplo, muchos panameños dándole palo a Panamá, pero sin contribuir. Y dándonos palo a nuestras costumbres, raíces, idiosincrasia, ¿sabes? Entonces, digo, no está mal que tú veas afuera las otras culturas de afuera. Eso está perfecto, está bonito. Pero también yo creo que al panameño capitalino, y esa fue mi necesidad, esa fue mi interpretación, y a partir de eso creó la necesidad en mí. Yo creo que la interpretación que yo le di es que el panameño capitalino necesita proyectos que le ayuden a hacer esa introspectiva, para saber, y esa retrospectiva también, para saber qué tenemos y qué tuvimos en nuestro país y cómo podemos hacer música contemporánea a partir de nuestras raíces y que sea sabrosa también, cómo nosotros podemos aportar. Y que la puedas exportar. Claro, y cómo podemos aportar al enriquecimiento de la música latinoamericana. Por supuesto, y ahí es donde hablábamos, y nosotros no es que hablamos solamente para el podcast, sino que hemos tenido varias reuniones anteriormente, y es donde hacemos esa introspección entre nosotros mismos y decimos, si yo estoy viendo que algo no va por el camino que yo quiero, y yo puedo aportar algo a eso, voy a hacerlo. Claro. Voy a hacerlo, y Carlos tiene 10, 12 años de investigación en donde él dijo, aquí nos hace falta algo, y ese algo yo tengo que descubrir qué es para yo poder aportarlo y contribuir desde yo poder ser esa cultura que vaya más allá de solamente una letra que sí, te puede poner a mover el cuerpo, pero también te puede poner a pensar y a decir, esto es lo que es Panamá hoy día y es lo que yo quiero que sientan todos. Entonces, quiero que me expliques un poquito más de eso, que hablábamos de la investigación que has hecho por todos estos años, sí. y a dónde te ha llevado y qué es lo que quieres hacer con esa investigación. Bueno, la investigación fue una investigación de mercado que yo hice durante el tiempo que estuve con Mecánica Informal, en donde yo, por ejemplo, hacía cosas como investigación in situ, que eso se llama scouting. O sea, yo me iba, por ejemplo, a las ferias del país, a los carnavales, y todas. Entonces yo me iba a todas estas actividades masivas panameñas, pero no iba a chupar guaro y a parquear. O sea, iba literal, me sentaba con una botella de agua y empezaba a ver todo el comportamiento de las personas en torno a lo que ahí estaba sucediendo culturalmente hablando. La oferta artística, ¿por qué la oferta artística no está conectando? Por ejemplo, yo empecé a ver que muchos artistas de ahora, colegas, y eso es una apreciación mía, no estoy afirmando que esa es la realidad, pero eso es lo que yo vi. Muchos colegas de ahora, por ejemplo, en carnavales, tienen que agarrar canciones de otros artistas de nuestra época para poder hacer que la gente, ¿me explico? Exacto. Que la gente reaccione. Entonces, yo decía, ¿por qué hay una desconexión, o pareciera ser que está habiendo una desconexión entre la oferta artística nacional actual y el público? ¿Me explico?
no voy a mencionar nombres, pero artistas, ¿Por qué no puedes conectar claro, a través de eso que tú puedes ser, esa autenticidad, o claro, sea, lo que tú eres? ¿Por qué lo tienes que esconder claro. y buscar lo de otro para poder llamar la atención? ¿Qué te hace falta para poder conectar? Y ahí es donde yo creo que el proceso de mercadotecnia y de investigación de mercado que yo hice, y luego te voy a hablar de la investigación científica que poco a poco fui haciendo para otras cosas, la investigación de mercado me dio a entender a mí, y todo ese proceso de observación y de recabar datos también, que dicho sea de paso, yo iba a las emisoras y yo hablaba con los DJs y los programadores cuando me tocaba hacer una entrevista y la gente me decía, es que estoy cansado de poner tal o cual música y en verdad, no sé, como que esto no, Que si lo decimos aquí nos censuran. claro, o esta vaina no conecta conmigo y tal, ¿sabes? Y mucha gente, por ejemplo, reaccionaba a Mecánica Informal. ¿Por qué? Porque era un proyecto que conectaba con la idiosincrasia del mercado panameño. Y en ese sentido, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora desde el punto de vista de la escena latina. Cuando yo iba a cualquier lugar donde estuviera tocando alguno de los colegas y tal de música latina, esto lo digo con propiedad, sin falta de respeto, pero lo digo con propiedad porque yo lo vi. Yo veía a la gente hablando así y de repente, si está Loana con fulanito en la mesa tal, yo por el micrófono voy con este acento, un saludo para Loana, para la mesa tal. Y yo decía, pues este man no es de Puerto Rico, no es de Cuba, este man es capaz de que es de Don Bosco, Cerro Viento, de Villalucre, este man es de Chitré, a lo mejor este man, o sea, ¿por qué no me hablas así? Exacto. ¿Me explico? En cambio, esos pequeños detalles que yo decía, lo que pasa es que la oferta artística no está conectando con la idiosincrasia del mercado, porque están buscando hacer cosas, emularlo de afuera y no buscar las raíces de adentro. Entonces, cuando yo me montaba con Mecánica Informal, yo decía, por ejemplo, estaba Loana ahí, ¿no? Yo decía, ay, ¿qué sopa Loana? ¿Todo bien o qué? Ya la gente automáticamente, hey, este man habla como yo. Exacto. No necesariamente hay que hablar de una forma específica, porque en Panamá tenemos múltiples acentos. Es como cuando tú sales del país y nos identifican, o simplemente no nos identifican porque nuestro acento Claro. es muy diferente al acento de cualquier persona Claro. en Latinoamérica. Digamos que lo más parecido puede ser venezolano y lo dudan y te dicen, venezolano no eres. Y va por ahí. O sea, ¿sabes? Esos pequeños detalles yo decía, yo llegué a esa conclusión. Hay una desconexión con la idiosincrasia del mercado. Y yo empecé a hacer cosas que conectaban con la gente. Claro. Y eso luego me llevó a hacer una investigación científica con algunos músicos, colegas, con los que estoy trabajando ahora en este disco, para empezar a aprender, porque también fue un proceso de aprendizaje en donde, digo, yo tampoco es que me conozco toda la panameñidad, porque la panameñidad no se circunscribe a pollera y sombrero pintado o guitarra, o sea, la panameñidad, hay un montón de vainas. O a una carreta. Hay un montón de cosas, Claro. las naciones originarias, creo que son 7 naciones originarias en Panamá. Las comarcas. Sí, claro. Los negros, que no solamente son los antillanos, sino que también los negros que vinieron de África, que también, o sea, son... esas cosas me las explicó una colega artista en este proceso investigativo, donde yo quería, por ejemplo, hacer una canción en calipso y yo la tenía contemplada a ella como una posibilidad. Y yo le pregunté, oye, mira, ¿tú crees que tú me podrías asistir en esto? ¿Cómo lo ves o qué piensas? ¿O me puedes referir a alguien? Y me dijo, yo no te puedo ayudar porque es que yo no soy afroantillana. Y eso prende las Antillas. Exacto. Entonces, yo te puedo recomendar a una persona que fue quien hoy participó en ese disco, un tremendo artista también, que él sí tiene la cultura afroantillana. De hecho, es un calypsonian nuevo, aquí o sea, de la nueva generación, quiero decir, aquí en Panamá. Entonces, toda esa investigación científica para saber qué elementos sí, qué elementos no, son los que yo considero que han enriquecido este proyecto que sale el 24 de mayo y que yo creo que mucha gente va a sentir como un proyecto que los identifica. Así es. Y aquí es donde hago un alto y digo como que, ok, tenemos a Calito, tenemos aquí una pasión por lo que es Panamá. Lo que hablábamos en otros momentos era, en este momento es donde hemos estado despertando más quiénes somos, qué es Panamá para nosotros, para qué queremos seguir teniendo un Panamá rico. Y no hablo de rico, riqueza, dinero, no. Un Panamá que va más allá de eso, va su gente, su cultura. Y aquí vamos a hacer un alto
porque nos va a pasar con todos los podcasts interesantes como contigo, porque ya se nos está acabando el tiempo, señores. Y al regreso vamos a tener más de Calito de Sedas, más de su lanzamiento y de todas aquellas cosas que en el camino también fueron buenas, no tan buenas. Vamos con eso en Cuando Hablamos Todo Fluye. Hola, ¿les gustó la primera parte de este podcast Cuando Hablamos Todo Fluye con Calito de Sedas? Viene la segunda. Yo sé que les estoy haciendo maldades, pero el tema es que esto está demasiado interesante y al final queremos hacer 30 minutos y nos vamos la hora. Entonces, los invito a ver la segunda parte en donde van a ver bastantes cosas interesantes de Carlos, su evolución, el lanzamiento de su nuevo disco como solista y, por supuesto, cafecito en Casa Bandida, que es un restaurante de una amiga personal, una hermana que amo con todo mi corazón, que nada más le dije lo que íbamos a hacer y dijo, vamos. Casa Bandida está en San Francisco, dentro del restaurante Ahumados, que también es de ella, y pueden venir a degustar mariscos en Casa Bandida. Así que no se pierdan, busquen su cafecito, vayan por su marisquito, háganse, prepárense algo porque esto está muy bueno, no se lo pierdan. ¿Cómo están, familia? A todos los que ven el podcast Cuando Hablamos Todo Fluye, no se pierdan la segunda parte. Estoy aquí con Loana compartiendo mis experiencias y acordándonos algunas cosas de cuando estábamos peladitos, tirando la cédula ahí. Así que no se lo pierdan. Iban detrás, el man cerró el Mar Rojo, los manes quedaron libres, pero no importaba cuántos resultados él tuviera como líder, en nombre de Dios obviamente, no importaba cuántos resultados él tuviera como líder, porque como todavía no tenía casos de éxito que pudieran contribuir a su credibilidad y su reputación, uno tiene una cuota de responsabilidad, uno tiene que hacer un mea culpa de las cosas. Yo hice mi mea culpa de lo que pasó con Mecánica, porque evidentemente yo también contribuí a eso, porque mi inexperiencia como líder también seguramente hice cosas que no eran las mejores o no eran las correctas. La música son lenguajes, no necesariamente si tú tocas latino vas a entender cómo tocar rock pesado, o sea, son lenguajes distintos. No, ya lo hice saliendo de pandemia. Okay. Lo hice saliendo de pandemia, pero con todo y eso desde una perspectiva virtual. O sea, tú dale allá y tal, bueno, en fin. Hubo puertas en el proceso que se cerraron. Y que yo quedaba, Loana, con una mano adelante y una mano atrás. Yo, bueno, ¿qué hago? Hubo meses que yo, ok, tengo el fondo, ¿cómo lo ejecuto? No tengo banda, no tengo músico, ¿qué hago? Yo me estaba inyectando en el Rommel Fernández contra el coronavirus. Yo me estaba inyectando la vacuna y yo estaba así, el teléfono empieza a vibrar y yo, un músico de Costa Rica, mae, mira que te habla fulano de tal, él se llama Pedro Víquez, te habla Pedro Víquez, tengo una banda 5 y camino no es fácil. Y no con esto quiero pintar a Dios como algo malo, negativo, sino es que, o sea, cuando tú quieres conseguir algo, no es fácil. Y ese es el que hay que pedir. Claro, es como, para hacer un paréntesis rapidito, es como hay un quote de Denzel Washington de que si le pides a Dios lluvia, tienes que estar claro que tienes que lidiar con el lodo. Exacto. ¿Sabes? Entonces, 100%. O sea, a eso voy. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo le pido esto de muy niño. En el trayecto, que lo hablamos en la primera parte, en el trayecto se empiezan a desarrollar estas habilidades artísticas en mí. Yo empiezo a querer, a desarrollar también hasta cierto punto una visión muy social, una cosmovisión muy social. Fue cómo hacerle entender a mi papá y a mi mamá que esto es lo que yo amo y lo que estoy destinado a hacer. Y fue un proceso largo de poder hacer que mi papá y mi mamá realmente lo entendieran como algo serio y no como un hobby. Luego yo le pido a Dios que yo quería tener la mejor banda latina, ser la mejor, tener la mejor orquesta, la mejor banda de mi generación. Y Dios me pone en el camino y me junta con un grupo de artistas talentosísimos en donde tuvimos un auge increíble. En los tres primeros años, yo lo viví. En los 3 primeros años el proyecto empezó a tener una efervescencia porque era una oferta de valor única en el mercado. Y empezó a tener un auge tan importante. ¿Cuándo yo iba a creer, Loana? ¿Cuándo mi papá iba a creer que su hijo iba a viajar a Inglaterra a un festival de 200,000 personas
a tocar su música,